Buenas tardes, mi nombre es Naum Peña Barona. El día de hoy voy a explicar algunas de las estrategias de política fiscal y monetaria que se ocuparon para enfrentar las condiciones económicas de la pandemia con relación a la inflación, desempleo, PIB, entre otros factores a tener en cuenta. Este es un trabajo de la asignatura de Política Económica Internacional en la carrera de Comercio Internacional y Aduanas y es el producto final. Vamos a empezar hablando del impacto de la pandemia en la economía mexicana. Para comenzar, la pandemia tuvo un impacto significativo en la economía. Primero vimos una contracción del PIB debido a las restricciones impuestas para controlar el virus, lo que redujo la actividad económica. Además, el desempleo aumentó significativamente ya que muchos negocios cerraron temporal o permanentemente, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas. La inflación también subió, impulsada por la demanda de bienes esenciales y las disrupciones en la cadena de suministros, que causaron escasez de productos y retrasos en las estrategias. Las estrategias de política fiscal. En respuesta a estos desafíos, el gobierno implementó algunas de ellas. Se lanzaron programas de apoyo económico, incluyendo transferencias directas a familias y empresas para mantener el consumo y evitar una crisis social. También se otorgaron subsidios a los pymes para ayudarlas a cubrir costos operativos y evitar cierres. Además, se diseñaron programas específicos para ayudar a los trabajadores informales, quienes se vieron especialmente afectados por las restricciones. Hablando del gasto público, en cuanto a él, el gobierno aumentó significativamente el presupuesto en salud para atender la emergencia sanitaria. Esto incluyó la construcción de hospitales temporales, la adquisición de equipos médicos y la contratación de personal de salud. También se invirtió en proyectos de infraestructura como carreteras y aeropuertos para generar empleos y estimular la economía. Además, se continuaron los proyectos sociales prioritarios enfocados en reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida. Con respecto a los ingresos, para manejarlos se postergaron los plazos de pago de impuestos para empresas y personas físicas afectadas, permitiendo una mayor liquidez en el corto plazo. Además, se implementaron reducciones temporales en ciertos impuestos, especialmente en productos de servicios esenciales. También se ofrecieron créditos fiscales como incentivos para que las empresas mantuvieran sus operaciones y evitaran despidos. En cuanto a la deuda pública, para financiar estas medidas, el gobierno incrementó la deuda a través de emisión de bonos y otros instrumentos financieros. Estos bonos se lanzaron tanto en mercados nacionales como en mercados internacionales para obtener los fondos necesarios. Aunque la deuda aumentó, se implementaron planes para mantenerla manejable a mediano y largo plazo, evitando el riesgo de una crisis de deuda. Algunas de las estrategias de política monetaria en cuanto al Banco de México también implementó las mismas para mitigar el impacto económico de la pandemia. Redujo las tasas de interés para facilitar el acceso al crédito y estimular el consumo y la inversión. Además, se proporcionaron facilidades de liquidez a los bancos para asegurar que pudieran continuar prestando a empresas y consumidores. Finalmente, se implementaron programas de compra de activos para inyectar liquidez en el sistema financiero y mantener la estabilidad económica. Para controlar la inflación, se implementaron diversas medidas para estabilizar precios, como la vigilancia y la regulación de precios en sectores clave. El gobierno y el Banco Central intervinieron en mercados críticos como el de alimentos y medicinas para evitar desabastecimientos y alzas excesivas de precios. Hubo una estrecha coordinación entre las políticas fiscales y monetarias para asegurar que las medidas de apoyo no generaran presiones inflacionarias adicionales. Para asegurar la estabilidad financiera, se reforzaron las regulaciones bancarias para prevenir quiebras y asegurar la liquidez del sistema bancario. También se implementaron créditos y subsidios dirigidos a sectores particularmente afectados como el turismo y la manufactura. Además, se tomaron medidas preventivas para evitar una crisis financiera, asegurando la estabilidad y solvencia del sistema bancario. Los resultados en inflación mostraron una tendencia al alza al inicio de la pandemia, impulsada por la demanda de productos esenciales y las disrupciones en las cadenas de suministro. Factores externos como la volatilidad del tipo de cambio y el precio del petróleo, junto con factores internos, afectaron la inflación.
Comparativamente, México experimentó una inflación moderada en relación con otras economías emergentes y avanzadas, gracias a las políticas de control implementadas. La tasa de desempleo aumentó significativamente durante los primeros meses de la pandemia, afectando principalmente a los trabajadores informales y a sectores como el turismo y los servicios. Los sectores más impactados fueron turismo, restaurantes, entretenimiento y manufactura, que experimentaron despidos masivos y cierres temporales. Para fomentar la creación de empleo, se implementaron programas de apoyo a empresas, capacitación laboral y estímulos fiscales para la contratación. El PIB se contagió drásticamente al inicio de la pandemia, pero comenzó a mostrar signos de recuperación con la reapertura gradual de la economía y las medidas de estímulo. Los sectores con mayor contracción fueron el turismo y los servicios, mientras que la agricultura y algunas industrias de manufactura lograron mayor resiliencia y recuperación rápida. Se esperan tasas de crecimiento moderadas a medida que la economía se recupera con un enfoque en la diversificación económica y la inversión en sectores estratégicos. México colaboró con organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial para obtener apoyo financiero y técnico durante la crisis. Se recibieron préstamos y líneas de crédito de estos organismos para apoyar las medidas económicas y sanitarias. La cooperación internacional también facilitó el acceso a tecnologías, medicinas y vacunas, esenciales para controlar la pandemia y reactivar la economía. La pandemia exacerbó la desigualdad económica, afectando desproporcionadamente a los más vulnerables y aumentando la brecha económica. La crisis sanitaria y económica llevó a un incremento de los niveles de pobreza, con muchas familias perdiendo ingresos y acceso a servicios básicos. El sistema de salud fue sobrecargado y la educación sufrió interrupciones significativas, especialmente en áreas rurales y comunidades desfavorecidas. Las políticas implementadas mostraron mucha eficiencia. Algunas medidas fueron exitosas, mientras que otras necesitaron diversos ajustes. Se identificaron debilidades en la respuesta inicial y la necesidad de mayor agilidad y coordinación en la implementación de políticas. La crisis destacó la importancia de una coordinación eficaz entre políticas fiscales y monetarias para aumentar futuras crisis para enfrentar futuras crisis de manera más integral y eficaz. Para el futuro se enfocará en estrategias de recuperación económica, fomentando sectores estratégicos, innovación y digitalización, y fortaleciendo la infraestructura. Se esperan tasas de crecimiento moderadas post-pandemia, con énfasis en la sostenibilidad y la diversificación económica. Además, se implementarán políticas para aumentar la resiliencia económica, social y sanitaria ante futuras crisis, incluyendo la creación de fondos de emergencia y mejoras en el sistema de salud. Muchísimas gracias por ver esta presentación con todos estos datos interesantes con respecto a todo lo ocurrido en pandemia. Sí, incluso yo me tocó vivir esa parte del mundo donde donde la educación, sobre todo, fue bastante afectada, llegando al punto de tener que ir a clases en línea. Y eso afectó no solo en temas de dinero y demás, también en temas del nivel de educación que quieren las personas, porque hubieron personas que por culpa de la pandemia, por culpa del tema de la digitalización de plataformas y demás, abandonaron sus estudios temporalmente hasta volver al sistema físico, no virtual. Por eso este tema de lo ocurrido en la pandemia en México sí afectó bastante e incluso a un punto donde yo lo terminé viviendo, por lo cual es bueno que se hayan implementado este tipo de estrategias y políticas en caso de que vuelva a ocurrir y estemos desprevenidos. Muchas gracias por ver.